Hola a todos, bienvenidos a este nuestro quinto episodio del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a conversar un tema profundo que nos ha atravesado a cada una de nosotras y que sin duda sabemos que a más de alguno le ha ocurrido, que es este momento en la vida donde sentimos que ya lo que estábamos haciendo ya no funciona. Hay algo por dentro que no encaja y tenemos una sensación de que hay una versión nuestra o una etapa de nuestra vida que ha llegado a un punto de inflexión y la misma vida, nuestro espíritu, nuestra alma nos hace un llamado a hacer un cambio. Hay algo que no podemos seguir haciendo de la misma forma. Eso que nombramos muchas veces como el despertar espiritual, pero que sin duda son miles de momentos que vivimos a lo largo de la vida que nos van reencuadrando. Pero que es importante detenernos a mirar y conversar cómo esto a cada una de nosotras, ¿cierto? Nos va motivando, nos va movilizando para entender las señales, para también poder saber cómo transitar esto de manera acompañada en la tribu. Y es desde ahí que les quiero dar la bienvenida a este que es nuestro quinto episodio de la segunda temporada. Seguimos caminando juntas, ahora con la energía del otoño. Y desde ahí, Pau, te quiero preguntar a ti, ¿cuál o qué momentos reconoces tú como estos momentos de despertares silenciosos, de que ya es necesario hacer un cambio o que las cosas no pueden seguir tal cual estaban siendo? Hola a todos y a todas. Sí, igual es como uno de repente dice, la vida te viene a incomodar y con eso incómodo que te hace sentir es como tú dices, ya, a lo mejor no necesariamente uno ve como un cambio espiritual, pero sí cambios de hábitos, sí cambios conscientes, que es un poco de lo que hemos hablado a lo largo de todo estos episodios de nuestro podcast, donde hemos conversado y hemos reiterado mucho que a veces los cambios espirituales no son desde el meditar, desde el vivir en el espíritu, en el alma, en otro universo, en otra vibración, sino que el ser consciente de uno mismo. Y desde ahí es como lo he ido yo sintiendo estos cambios, que vienen como un poco desde la Pau que se empieza a sentir incómoda y cuando se reconoce incómoda, o sea, cuando yo me he reconocido incómoda, ahí empiezan los cambios, porque muchas veces estaba acostumbrada a poner la otra mejilla, a seguir adelante, a hacer oídos sordos. Claro, hoy puedo hacer oídos sordos porque decido mis batallas, hoy digo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, y lo que no quiero ya no es parte de mí, pero... Pero claramente eso también es un cambio que he optado desde mi espiritualidad, encuentro yo. Es un cambio en el cual he elegido antes de poner la otra mejilla. He elegido mi bienestar. Entonces siento que un cambio espiritual, más allá de la palabra espiritual, creo que viene desde el ser consciente de mí. Claro, porque como dices tú, es como esta sensación de repente es como que la vida nos queda chica o como que ya este traje que estaba usando ya no resuena conmigo. Por eso hablaba que pueden ser muchas veces que vivamos esto a lo largo de la vida. Pero qué importante es como dentro de ese proceso ir eligiendo las batallas también, porque si no nos podemos volver locos y también disociarnos harto de lo que es la realidad, en irnos a esto que dices como el despertar espiritual, como soltar todo y alejarnos completamente de la realidad, desanclarnos, que tampoco es el objetivo, sino que la idea es como continuar viviendo nuestra vida, pero ir incorporando estos procesos evolutivos. Y también de pronto esto se da, porque de pronto puede ser un cambio súper concreto. ¿Sabes qué? Lo que antes me gustaba desarrollar en mi trabajo ya no me hace sentido. Ya no sé si es que tengo que cambiar trabajo o tengo que agregar hobbies, en fin, que es algo que nos toca ver mucho en consulta. Pero también a veces viene con un sello muy espiritual. No sé si a ti, Nati, en consulta o en tu propia experiencia te ha pasado así como de sentir un llamado, sobre todo tú que eres una tremenda canalizadora que de repente la antena activa y dice, hay una información ahí. Hola a todos. Sí. Eh, Fíjate que yo reconozco, mientras hablabas, iba recordando y reconozco dos etapas en mi vida. El realmente como despertar y profundizar algo que había perdido, que yo en general, yo nací con ciertas habilidades, digamos,
que las perdí en cierta edad, y cuando nace mi hija, mi primera hija, ahí yo sentí un reactivar. Hay que conectar de nuevo, hay que trabajar en esto, etcétera. Pero cuando ya el cambio se hace como súper drástico y notorio, es eso que comentabas recién. Era como, ya no puedo seguir aquí, mi trabajo era totalmente opuesto a lo que hago ahora, trabajaba en otras circunstancias y en medios donde era todo muy formal, todo muy compuesto, ¿no? Y donde este tipo de cosas eran banalidades. No sé, no existían este tipo de cosas, ¿no? Y era como, no. Sin embargo, era como que ya no quería más, no me gustaba, había algo en mí que rechazaba todo eso y fue como soltar y volver a conectar con algo que te hacía súper feliz y volvías a sentir esa niña alegre, ¿no? Sí. Ya no estaba forzando las cosas, sino que ya, a pesar de lo difícil, ojo, porque para mí el soltar significó perder muchas cosas. Y ahí, efectivamente, ahí ya se genera, bueno, yo vivía en otro país, como más de alguna vez lo hemos hablado, se genera un cambio profundo donde yo me quedo, no recuerdo bien si fueron 2 o 3 años más después que solté ese trabajo, y luego ya me decidí volver a Chile. Entonces generó un cambio radical nuevamente en mi vida, que es aprender a soltar todo, pero todo literalmente, era volver a Chile a reencontrarte con estas raíces, pero no eran raíces, no era el Chile que yo había dejado, la Natalia que yo había dejado, era un país nuevo, porque literalmente nuevo, habían pasado muchísimos años, y eran sentires nuevos, reacomodarme, es conocer un país nuevo realmente, efectivamente, es reconocer, y acomodarme de acuerdo a cómo soy hoy, a cómo yo estoy sintiendo lo que hoy quiero. No es, viene de vuelta aquella Natalia que se fue, ¿no? Esa Natalia ya ni existe, pero es parte de mí claramente. Pero a mí me ha hecho ese cambio, a la larga me entregó paz. Estoy tratando de buscar las palabras más adecuadas como para describirlo, ¿no? Me entregó mucha paz, mucha tranquilidad y la seguridad de seguir el camino a pesar de las circunstancias. Y eso fue el atreverte, ¿no? Sí, me encanta porque vas relatando esto y es casi una situación arquetípica, porque cuando vivimos estos como encuadres, vivimos un proceso de estar transitando, entre comillas, dos mundos, que a ti te tocó muy, muy latente, o sea, como tener que dejar un lugar, tener que dejar un trabajo, o sea, elegir, yo diría más que tener, elegir dejar ese trabajo para seguir este llamado que estaba dentro tuyo, que te hacía bien porque era lo auténtico, si ese es el tema, pero eso no quita la crisis. No quita la crisis, el miedo, las inseguridades de todo el cambio que eso significa. O sea, tenía un sueldo, tenía tal vez un estatus, tenía todo armado, mi dibujo de esa forma, pero a veces incluso es que un día despiertas y dices, esto ya no más. O a esto me encanta, pero le falta otra parte, súper importante, y empezamos a hacer esta búsqueda, que es esta reconexión, y vienen las crisis. O sea, yo tengo súper latente como los distintos momentos que al igual que tú, también algunos están marcados por la maternidad. Me acuerdo también antes, terminando mi carrera de periodismo, al final era como, me falta algo más. eh, y empezar, ¿cierto?, de a poco a ir a construir este camino, pero inevitablemente cada cierto tiempo uno tiene un reencuadre, un volver a mirar, un volver a ajustar esta brújula, pero eso se vive a través de crisis. Y muchas veces, y por eso es la importancia que hablemos esto hoy, ¿no? Muchas veces esto se vive en silencio. Muchas veces estas crisis son como procesiones súper internas donde nos cuesta, porque claro, es que tú elegiste salir de ese trabajo, entonces no te quejes. Y es como, está bien, yo lo elegí,
pero también, por ejemplo, en tu caso, fue lanzarme a un nuevo país, antiguo nuevo país, a una nueva realidad, a abrir nuevos códigos y también a enfrentarse a lo que hablamos la otra vez, que es la sombra. Y eso implica ir viendo que esta crisis no es un castigo, es como un portal necesario, pero es porque empezamos a ver cosas que estaban ocultas. Sin dejar atrás el dolor que uno puede sentir, y esto es mucho lo que rescato que hablaba la Nati, esta paz que dice que siente, y es verdad, uno va sintiendo paz, pero es porque ya no estás cargando o ya no estás lidiando con las cosas que te estaban atacando, sintiendo, haciéndote sentir mal, que no encontrabas claridad con respecto a lo que querías hacer. Entonces, como es una ayuda, sí, es un alivio también, pero también hay un proceso de que tú decías de oscuridad, que es súper a veces solitario, y a veces que está la otra parte, la dualidad, donde a veces uno puede estar con la máscara y decir, no, todo está bien, pero por dentro uno a veces igual necesita que te pregunten cómo estás bien, sentirse acompañado, sentirse sostenido. Entonces en estos procesos a veces de crisis, porque los procesos de crisis son dolorosos, a veces somos conscientes y a veces no tan conscientes. Yo recuerdo uno que no fui consciente, que fue con una declaración de una enfermedad de mi hija, en lo cual que lo he comentado en otros episodios, que fue como súper oscuro, un momento muy oscuro para mí, en el cual yo pude, después de mucho tiempo, darme cuenta de que sí era necesario, de que algo nos venía a mostrar, de que algo estaba generándonos, porque a veces nosotros no somos conscientes y a veces pedimos señales al universo y pensamos que porque está pasando algo malo o señales a Dios pedimos y pensamos que porque está pasando algo malo no nos están escuchando, y a veces, muchas veces todo lo contrario, ese cambio, ese ciclo, ese dolor, es el vivir desde la sombra, nos está mostrando lo que ya no nos sirve y que ya no nos sirve para sostener ya las relaciones, estos momentos donde uno dice, ¿por qué esta persona aceptó que me haga tanto daño? ¿Por qué pongo la otra mejilla? Y algo pasa, la vida, algo está mostrando, algo te vino a mostrar y te está diciendo, hasta aquí llegó la relación. Y ojo, cuando decimos yo elijo mis batallas, no es desde la soberbia, sino que hoy entiendo que cuando la vida me dice cuidado con esta persona, entiendo que lo tengo que soltar. Ya no lucho y ya no digo, sí, yo quiero a toda costa ser y estar con esa persona porque me recuerda cosas, porque pasé momentos muy geniales con esta persona y yo quiero volver a revivir estos momentos. Pero ¿y el dolor? También lo queremos volver a revivir. No, la vida te está diciendo que no, porque no lo merecemos. Y no solamente hablo de personas cuando digo personas, también son situaciones, trabajos, familia, que no es podar, no es podar, sino que la familia simplemente es familiares, pero no es familia, o sea, no es una persona cercana a mí. Es poner límites, básicamente. Fíjate Sí. que me recordaste mucho a ciertas historias de pacientes con las que he vivido. Y no siempre es desde el dolor, y es importante entenderlo también. Hay crisis que se gestan y que muchas veces nos damos cuenta que por ejemplo, una relación, tomando tus palabras, viendo de algún tipo de relación, ¿no? Una relación que quizás, de pareja, por ejemplo, que lleva muchos años y que me doy cuenta que esto ya no me lleva a ningún punto, que ya no siento lo mismo, pero sin embargo adoro a esta persona. Es mi compañero, hemos sido tantos años juntos, hemos sido partners, hemos construido esta ilusión, y el tema es que muchas veces no nos atrevemos, no porque no queramos romper este ciclo, sino que es la ilusión la que nos duele soltar. Pero ya la persona, muchas veces ya sabemos en el fondo que no pasa nada, pero como no hay argumentos para enojarme,
no estoy segura y no me atrevo a soltar esta situación. Entonces sostengo algo que ya no me hace bien y que muchas veces las personas son conscientes de aquello. Y ahí es donde yo siento que está el mayor logro, que es cuando te das cuenta y sueltas en armonía también. Si tienes la oportunidad de soltar en armonía y decir, te adoro. Por ejemplo, vamos a seguir siendo familia, te quiero un montón, pero ya no te siento, ¿verdad? Es como, hay que hacerlo, Sí. porque eso yo lo he visto un montón. Y cuando las personas son consecuentes de hacerlo con el respeto que aquello merece, el avance es enorme. En vez de No estirar se el fuerza, chicle. po. Es justamente. Si no se va forzando esta situación y esto que hemos ido hablando son como despertares. Hay partes de la vida que pareciera que se van desmoronando con o sin dolor. Pero para invitar como para movilizarnos y que, ok, aquí te estamos mostrando algo para que esto cambie, porque esto no puede seguir igual. Y eso es súper importante, recordar que lo único que no cambia es el cambio constante. Es una de las leyes del universo, el Kybalión nos habla de eso, siempre estamos en un constante cambio. Entonces, todo se va transformando. Entonces, si empezamos a mirar también estas crisis que tenemos con otros ojos y empezar a ver qué puerta está abriendo, qué partes de mí me está mostrando y qué umbral me está diciendo que estoy atravesando, con o sin dolor. Porque, claro, a veces pueden ser muy en paz, muy de darte cuenta de esto, ya cumplí un ciclo, lo dejo, así como en constelaciones, como quédate en paz, me voy en paz, ¿cierto? Esto se cumplió, pero también otros pueden ser tremendamente desgarradores. Pero en los dos es muy probable que ocurra un duelo, el duelo del paso al otro cambio. Pero, pero también Perdón, y qué el importante es duelo. respetar ese duelo Sí, y entender que está bien. sí. Y por eso es que decía esto de hay que verlo con los pies en la tierra. No es que nosotros estamos forzando una realidad, es que también Bien, nuestra alma viene a vivir un proceso, viene a vivir una evolución y tiene un ciclo, nos vamos moviendo. Y hay muchos de nosotros que no somos conscientes y no vamos haciendo un trabajo espiritual activo, pero igual va ocurriendo. O sea, yo en el día no siempre soy consciente de que estoy respirando, pero lo estoy haciendo. Así mismo nos pasa con el movimiento evolutivo. Nos vamos siempre moviendo, siempre van pasando cosas, siempre vamos intercambiando energía con los lugares, con las personas. Entonces es empezar a mirar eso y honrar esos procesos, darles el espacio y hablarlo. Agradecer, porque igual, independientemente cómo hayan sido, porque claro, está esta parte más armoniosa, darnos cuenta de que no funciona más, pero también está esta parte a veces desde el dolor, que son como los procesos más evidentes cuando lo vemos. Pero también el agradecer de porque algo nos vinieron a mostrar, algo nos trajeron. Como decía anteriormente, disfrutamos, reímos, pero también están acompañados de distintas aristas y qué importante es reconocer que también nos regalaron cosas importantes. Entonces, por más dolor que nos hayan causado, por más estrés o distintas cosas, porque hay en distintos ámbitos de dolores, estoy hablando desde lo más terrible hasta lo más suave, es el agradecer, porque cuando uno agradece, hablábamos de la palabra de gratitud tan elevada que tiene su energía, tan que nos abre puertas. Entonces, el agradecer es que reconocer que también yo soy importante y me doy mi lugar. Entonces me estoy dando y estoy tomando mi dignidad, estoy tomando mi lugar y me estoy haciendo cargo. Me estoy haciendo cargo de mi vida, me estoy haciendo responsable del camino que estoy viviendo. Y es súper importante porque al final no nos perdemos, nos recordamos a nosotros mismos que cada experiencia ha sido valiosa, independientemente cuál sea. Justamente. Y ahí está el tema de ir quitándole también
el romanticismo de pronto a lo que es el despertar espiritual, que es como, fui tocado y ya se me abrió mi tercer ojo y veo la vida de otra forma. El despertar espiritual requiere un proceso y es un constante camino que todos vamos viviendo, no está reservado para unos pocos, algo que siempre nosotras decimos. No es algo de algunos, sino que es todos. Estamos viviendo esto de una u otra manera. Pero si vamos a empezar a trabajarlo y queremos mirarlo conscientemente, va a implicar quitarle el romanticismo, tomar la responsabilidad, como dices tú, Pau, y decir, a ver, esta vida la vine a vivir por mí, porque en rigor nadie puede vivir por otros. Eso simplemente es, entre comillas, anular tu propia vida, porque la voluntad es propia, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿hacia dónde tengo que ir? Hacia adentro y hacia empezar a dialogar con mi sombra, con mi ego, ¿cierto? Y también ponernos a raya cuando vamos teniendo ciertos avances que nos llevan a un cambio. Y no decir, yo estoy iluminado, estoy a otro nivel. ¿Te imaginas viviéramos siempre así? Porque lo hemos conversado otras veces, lo hemos expuesto en distintas formas, donde decimos, ya, ¿qué pasará si yo solamente gente de mi frecuencia? ¿Te imaginas cómo estaríamos aislados? O sea, ¿qué terrenal es eso? ¿Qué humanidad hay en eso? No aprenderías Porque nada. no aprenderías nada, porque por ejemplo lo que estaba hablando la Lu recién me hace todo el sentido, porque muchas veces decimos, no, lo espiritual es meditar, es seguir a Buda, es ver o creer en otros dioses o en otras diosas. Muchas veces no es necesario eso. Puede estar en cualquier ideología religiosa, pero donde tú estás consciente de lo que tú estás haciendo, estás viviendo en coherencia con lo que tú crees y con lo que tú haces. Porque podemos ir a misa, nos podemos decir y podemos rezar, quiero decir algo, pero no, golpearnos el pecho y decirnos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero llego a la casa y mando todo a la punta del cerro, llego a la casa y estoy hablando mal de mi vecina, llego a la casa y digo, pucha, esta comida está mala, la vida está cara, eso no es vivir en coherencia. A eso es lo que nos referimos con la espiritualidad. La espiritualidad es que si yo voy a la iglesia y yo O le a un pido a retiro. Dios a un retiro o a cualquier parte, no es solamente la iglesia, voy a un retiro o sigo la meditación, a una meditación que dura media hora todos los días, pero después salgo diciendo, pucha, este tal por cual, o este aquí que me hace esto, no es vivir en coherencia. Y ahí perdiste todo el trabajo espiritual que hiciste en una meditación, que hiciste en un retiro, porque te olvidaste que vives con más personas. No me refiero a tu casa, me refiero al mundo. Me refiero a que el mundo está acompañado de donde todos somos una célula, como decía Lenati. Qué importante es sentir que somos una célula y que nuestra labor en la Tierra es vivir como la célula de la misión que nosotros realmente queremos. No es vivir la vida o la célula del corazón, porque soy una célula que trabaja, soy una célula que decide respirar consciente, y a veces hasta eso puede ser solamente la espiritualidad, respirar consciente, el decir, hoy estoy aquí y respiro y me enfoco en mí, vivo la vida y hago la vida respirando consciente. Eso también es espiritualidad, porque estoy en armonía. Entonces, son cositas tan pequeñas que a veces uno diría, no, estás loco. ¿Cómo puede ser eso espiritualidad? Pero la espiritualidad es a lo que tú le encuentres el propio sentido, y a lo mejor a lo que yo te estoy diciendo, o lo que nos estamos conversando ahora, no le vas a encontrar el sentido. Y tú vas a buscar tu propio camino de la espiritualidad y también está bien. Y por eso hay que ir atravesando la incomodidad. Qué importante eso, fíjate que, solo resumiendo, qué importante es lo que acaba de decir la Pau, porque en realidad ser espiritual, lo más espiritual posible es vivir tu propia vida y disfrutarla. Nada más, es ser tú. Es habitarte con coherencia, encontrar tus respuestas,
es atrever a mirarte al espejo y decir, bueno, voy a hacer este camino por mí, siendo honesto y también buscando el mayor bien para los demás. Porque ahí es cuando lo hablamos también hace tiempo. Empiezo a amarme y desde ahí puedo entregar amor a los otros. Como cuando hablábamos en el episodio de El poder de las palabras, cómo nos hablamos. Y eso, Habitamos nuestra sombra, la sí, reconocemos y sanamos, ¿no? claro, y vamos haciendo este tejido y empezamos a habitar y vivir este proceso y nos encontramos de pronto escuchando y aprendiendo el lenguaje de nuestra intuición, que también es un camino en estos encuadres de decir, ay, es mi ansiedad la que me está diciendo, suelta el trabajo, huye y suéltalo todo, o es mi intuición la que me está diciendo, no es esto para ti. Y ahí es donde tenemos que también empezar a diferenciar, porque en el ritmo, y a propósito de lo que hablamos en el capítulo anterior, el cansancio de repente toma voz y dice, no, esto ya no, pero esa es la ansiedad, el agotamiento, el cansancio, y no es la intuición. Y es donde tenemos que también ir afinando un poco ese diálogo para ver cómo la intuición, nuestra intuición se sienta en el cuerpo, cómo nuestro canal va funcionando. Es algo que con tus alumnos, Nati, tú ahora que vas a hacer el curso de registros, que vas a estar conversando ese tema, me imagino que lo van a ir hablando de cómo voy sintiendo estos mensajes en mí, Pero claro, es súper importante conectar, o sea, no puedo no conectar si primero no lo hago conmigo, si justamente. primero no aprendo a educar mis sensaciones, si no aprendo a dirigir mi antenita, como dice, por ahí escuché alguna vez la frecuencia de la radio, ¿no? Sí. Aprender a sintonizar la Sí. frecuencia a la que Y hay voy una a edad, recibir. un detalle de edad, todas lo hicimos con el dedito ahí girando la perilla. Los chicos decían que radio y pondrían un botón. Nosotros ahí sintonizamos con una perilla. Ay, yo sintonizaba con el botón, pero igual hice la perillita. Es que hacía en el frecuenciómetro. Ya, perdón, salí de Con el hablar color carnet. eléctrica. Pero es súper importante eso, claro, porque si no entiendo quién soy, cómo recibo o cómo entiendo la frecuencia que estoy vibrando y qué trabajo quiero hacer con eso, claro, si llega una persona y me dice, mira, yo quiero abrir los registros, quiero dedicarme a sintonizar a los ángeles, por ejemplo. Entonces yo quiero hacer registros angélicos y todo el asunto. Claro, perfecto, tú puedes hacerlo, pero si ando todo el día tirándole basura al resto, No, difícilmente me voy a conectar para ese lado. Y eso pasa. y esa es la ¿Cachai? disciplina y la responsabilidad, como hablaba la Pau, porque tiene que haber coherencia. Y empezar a habitar, yo siento que en esto que estamos hablando, aprender que nuestro cuerpo es como un péndulo también. Nos va diciendo, cuando es ansiedad se contrae, ¿no? Pero cuando es intuición se expande. Cuando hay una Sí. sensación de certeza y confianza es como la intuición. Pero cuando Y está por eso con el sentir miedo es justamente la las ansiedad. partes físicas. Claro. Sí. Es que ahí cómo se va trabajando eso y como también lo hablábamos en el cierre y siembra, y también otras veces acá, el sostener con el cuerpo y el nutrirlo con las emociones, el pensarlo con la cabeza y el poder pedirlo al universo es sumamente importante. Son cuatro aristas que de ellas tres nos hacemos cargo nosotros. Eh, si yo estoy pidiendo al universo estabilidad económica, muéstrame universo, por ejemplo, desde barra. Muéstrame universo muéstrame universo cómo puedo ser tan abundante. Pero ¿qué pasa si ese cómo puedo ser tan abundante a ti te echan el otro día del trabajo? ¿Qué pasa? Ahí no era donde Pero tú es para sacar tu tenías mayor potencial. Claro. no era el lugar para ser abundante. Entonces, es entender que las cosas a veces no pasan porque hay algo contra nosotros. Entonces, porque a lo mejor no es tan así.
A lo mejor era porque y nos despertamos 2 días después y se nos ocurre una idea de negocio o se nos ocurre algo fenomenal donde nosotros vamos a poder salir al mundo y vamos a poder brillar donde como en ningún otro lugar. Entonces, desde ahí, a veces sí, llorar, patalear, mandar toda la punta del cerro, permítetelo, porque eso es ser humano. Ojo ahí con que el resto, responsabilizar al resto sobre esas decisiones, porque cuando responsabilizamos al resto, caemos en el victimismo, caemos en el victimario y el resto no es responsable de nuestra vida, como decía Lu. Nosotros somos los que venimos a vivir esta vida. Nosotros y nadie más va a poder venir de Salvador a vivir la vida de nosotros. Aunque hay gente que quiere salvarnos, si nos van a salvar, nunca va a ser nuestra propia vida. Entonces nunca vamos a poder Y nunca vas obtener a... las cosas que nosotros queremos, exactamente. Entonces, y desde ahí decir, ya, pataleé, lloré, pero en algún momento me tengo que hacer cargo. Me levanto, me hago cargo y empiezo a buscar soluciones. Y no solo con un trabajo, es con un amor, es con una amistad. Y el Una entender que el vida. soltar no es soltar que se va y nunca más va a doler. No, el soltar es comprender que cada cosa tiene su propio momento en nuestras vidas. El comprender, el abrazarlo y el permitirnos. Entonces ahí es como cómo juego con esas palabras, con esas aristas y cómo las tomo. Y agradecer. Y agradecer, muy importante, por favor, agradecer. Agradecer que aunque sea hoy puedo respirar, hoy puedo estar con las chicas aquí No, y escuchándolas, agradecer conversando. también a eso que voy a soltar, todo lo que me entregó. A eso o a esa persona. Agradecer que estuviste, aunque sea un corto tiempo en mi vida, pero me entregaste un montón todo eso, pero ya no es necesario. Es una experiencia. Y ahí es donde es clave lo que tú decías, Pau, no transformar estas emociones en sentimientos, que no se hagan crónicas. Y eso va desde tomar la responsabilidad. Estoy sintiendo, permito expresarlas, pero no la hago crónica, no me quedo pegado en eso. No me vuelvo la víctima, no le doy, como uno diría, como run run a la cuestión ahí eternamente dándole vueltas al asunto, sino que digo, ok, pasó esto, lo siento, sí, así es lo que estoy sintiendo, tengo miedo, tengo preocupación, tal vez perdí mi trabajo, pero ahora me paro Y es válido. y es válido, justamente, pero no me puedo quedar eternamente así, tengo que pararme y decir, ok, trabajo con mi miedo para ver mis certezas. Ok, tengo estas herramientas, tal vez aparece esta idea de negocio, tal vez al día siguiente me pongo a mover mi currículum y aparecen nuevas oportunidades, tal vez eso es lo que me impulsa a irme de un lugar, ciudad, país, que no era en el que yo tenía que estar, por distintas circunstancias. Entonces es empezar a tomar esas decisiones y esa valentía que de verdad de pronto eh, hay señales pequeñas que nos van avisando, pero llega un punto en que la vida nos dice ya salta. No, no quisiste entender, bueno, vamos a quitar el piso, porque todo tiene su tiempo, así como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo, bueno, sí, efectivamente, todo tiene su ciclo, todo tiene su momento. Entonces hay que empezar, ¿cierto?, de a poco a vivir y transformar la vivencia de estas crisis, entendiendo que hay un encuadre, hay una reconexión, como dijiste tú, Natia, al comienzo, esto de volver a rescatar a esa niña, que lo hablamos en capítulos anteriores, ¿cierto? Pero también puede ser despertar algo completamente nuevo, que tal vez nuestra alma de alguna forma la sabe, lo tiene en su registro, pero que hoy nos encanta, nos fascina y le tengo que dar un espacio. Tal vez no va a ser toda mi actividad, lo conversamos también mucho en el cierre y siembra. De pronto en mi trabajo, un trabajo súper estructurado porque a mí me encanta y me hace bien, maravilloso. Pero le doy a otras partes mi espiritualidad o sigo desarrollándome y voy transformándome porque nuestra espiritualidad se vive en la realidad. Pero nosotros tenemos que empezar a tomar ese timón y decir, ok,
antes de que la vida nos quite todos los apuntos, ¿cómo se llama? Las plataformas para que hagamos los saltos forzados, nosotros lo tomamos, nosotros empezamos a direccionar. Una cosa importante que me gustaría como aportar y recalcar en este proceso, ¿no? Para que la gente entienda, que independiente de que este despertar se genere, no es, no es solo, porque muchas veces nos han preguntado, que es en el fondo, pero es que yo no quiero ser terapeuta. El despertar no es para que seas terapeuta. El despertar es para que conectes con quien tú eres. Muchas veces a lo mejor siempre soñaste con ser un músico maravilloso y conectar con algún tipo de arte, músico, pintura, o bailarina, o yo quiero ser carpintero, algo, pero es desarrollar tu talento. Pero sabes que yo me encantaría haber sido economista, perdón, y nunca estudié. ¿Y qué te lo impide? Es Economista de lo tu que vida. sea. Economista de tu vida y aprende, instrúyete. Y muchas veces, pero es que yo no tengo dinero para pagar la universidad, por ejemplo. Lee, busca, rebusca, aprende. Porque no necesariamente para quizás dedicarte, por ejemplo, a ser profesor universitario de economía, ¿no? Pero sí una eminencia. No, pero a lo mejor vas a poder aplicar eso de tal forma que vas a ser un autodidacta increíble. Entonces es reencontrar justamente esa parte en tu vida de cosas que quizás no te atreviste a hacer y que son lo que te entrega esa alegría y ese sentirte pleno. Ese, eh, cuando uno dice, no vivo para trabajar, sino que trabajo para vivir, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál de las dos? Sino que es el llevarte al disfrute de lo que estás haciendo para que el tiempo restante lo puedas disfrutar aún más en familia o en lo que tú quieras, porque no necesariamente, a lo mejor tú no quieres tener familia, no lo sé, y ahí está el punto, es conectar con lo que cada uno siente, ¿no? Pero no necesariamente el despertar es, recalco, para ser terapeuta, sino que es conectar con uno, realmente, independiente de lo que yo haga. Por ejemplo, desde ahí, ¿a mí qué me pasa? Porque yo decido en un momento ser terapeuta, porque encuentro que algo que me hizo tan bien, quiero compartirlo con otros. Que desde ahí nace el hecho desde por qué lo tomo, por qué lo vivo, por qué lo integro, desde un aspecto más, más ¿cómo se llama? Porque uno decía, ya, terapeuta es una persona que se viste hippie, esa era como la idea de terapeuta, por lo menos cuando yo partí, se viste hippie y tiene que cumplir cierta característica, tiene que estar, sí, con la aureola o con Ser su un santo. gorrito, con distintas cosas, entonces, y yo así, todo empaquetado, eh, como me ven ahora. Como- Entonces, porque claro, soy estructurada, tengo una formación estructurada y no, pues eso no era la espiritualidad, no era lo que yo creía. No, la espiritualidad no estaba encasillada solamente que tenía que vestir de cierta forma, que tenía que andar con mi cuenco para todos lados. Sí, hoy día ando con mi tarot para todos lados y con y con el péndulo y todo lo demás, pero es porque amo lo que hago. Entonces, cuando uno ya empieza a amar, empiezas a vivir en esa sintonía, empiezas a vivir y hacer lo que te gusta hacer. Entonces, para mí, yo siempre lo he explicado y siempre lo he dicho, las terapias, a mí, cada curso, cada taller, cada diplomado que yo tomé, para mí fue un autoaprendizaje. Y donde yo entendí, yo aprendí que también era válido escucharme, entenderme, porque el vivir por vivir lo hacía. Pero ¿qué me trajo el vivir por vivir? Enfermedades, el perderme, el sentir que estaba perdida, el sentirme sola, siendo que tenía un montón de personas a mi lado, pero me sentía sola, me sentía vacía, me sentía que mi vida no tenía rumbo, que mi vida no era sostenible.
Entonces, cuando empiezo a toda esta parte terapeuta, entiendo toda esta parte espiritual y por eso digo que lo espiritual no es que lleves un traje, no es que lleves ciertas características, sino que es ser consciente de uno mismo, porque con eso yo pude entender que yo no necesitaba escuchar el resto, yo necesitaba escucharme a mi neurodiversidad, a mi sentir, a lo que a mí hacía sentido, y no porque otros me dijeran que yo tenía que estudiar tal cosa, era lo que yo tenía que hacer. Yo no tenía que traer un cartón para que mis padres se sintieran orgullosos de mí, porque entendí que con mi persona ya era suficiente. Daba lo mismo lo que dijeran y si a lo mejor pudiese en algún momento llegar a pensar que no era suficiente, sabía que para mí sí lo era. Y yo sí estaba orgullosa de mí, que ya no necesitaba buscar la aprobación en el resto. Y cuando me di cuenta de eso, siento que fue algo realmente encantador. Me terminé enamorando de mí, que era algo que yo había olvidado. Entonces, desde ahí es por eso que nace esta necesidad de poder compartir con otros y por eso es que me llena mucho hablar de mis experiencias, de mi sentir y lo que a mí me hace bien, porque siento que todos, cuando nos escuchamos, somos más nosotros. Mm. Entonces, eso ha sido como tan gratificante y tanto así que puede estar quedando la embarrada alrededor mío. Pero literal, yo siento que esa energía no va conmigo. Entonces, y no es que no esté sucediendo, no es que en mi vida no haya caos, en mi vida hay caos. Pero hoy entiendo que porque no haga ciertas cosas o porque deje de hacer ciertas cosas, ya no se interrumpen en lo que yo realmente soy. Ya no tengo que demostrar y no tengo que agradar a nadie. Y eso es algo que a mí me ha permitido ser y vivir mi camino espiritual. Es que esto es tan hermoso y tan profundo lo que estás diciendo, Pau, porque yo siento que si agrupamos todas estas crisis, todos estos micro y macro despertares que tenemos, todos van a tener contenidos este concepto que dijiste tú. Es mírate, escúchate, vuelve a ti, enamórate de ti, tú viniste a vivir este proyecto. Y ese es el sentido. Cada vez que nosotros nos salimos de esto, nos salimos de nosotros mismos, nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos qué nos motiva, qué nos llama, qué nos gusta, etcétera, y empezamos a actuar modo zombie, sobreadaptados a la realidad, sobreadaptados a las estructuras, van a ocurrir crisis que nos van a decir para, hasta que uno va integrando. Y eso no significa que las crisis van a desaparecer, porque somos duales y constantemente vamos a estar trabajando temas. Y en esto quiero ser súper clara porque de repente se asumen que con ciertas circunstancias las personas tienen la vida resuelta. Tiene Sí, dinero, tiene la vida resuelta. Tiene familia resuelta, etcétera, ¿no? Tuvo un despertar espiritual, es canalizador, porque no se canaliza los números del Lota. Tiene la vida resuelta. por Sí, favor, quiero, lo necesito. Perdón. siempre está esto así como, pero no. Es como este dicho muy de abuelita, ¿no? En todas las casas se cuecen habas, todas las personas tienen sus procesos, tienen Que sus... hablamos del pasto. Claro, entonces el pasto en el otro lado es más bonito, sí, pero en todas ocurren situaciones, entonces hay que empezar a vivir esto y qué lindo vivirlo en tribu, qué lindo acompañarlo, qué lindo que nosotros lo estemos conversando y que podamos compartirlo con aquellos que nos están escuchando, porque muchas veces, a más de alguna de nosotros nos tocó vivirlo en soledad y en silencio. Y Sí. para abrir esto es importante darle un nombre, darle un lenguaje a esto, expresarlo. Esto que estoy viviendo, que se ve loco, que estoy saltando de un lado al otro lado, estoy en un proceso de transición porque estoy despertando a mí misma. Estoy reconectando conmigo. Y eso no significa paz y amor a todo el mundo, somos felices, porque no romantizamos ya. Nos abrimos al portal, tiene cosas maravillosas y cosas dolorosas. Entonces no vamos a dramatizar ni para un lado ni para el otro.
lo que siempre digo yo, la magia no es la fantasía, me encanta la fantasía de Disney, pero eso no es la magia. La magia es mucho más profunda, la alquimia de nuestra alma, ¿cierto? El conectarnos con la naturaleza. Entonces, empezar a identificar cómo se expresa esto en nuestro cuerpo, cómo se siente a nivel interno, cómo nuestro péndulo interior, o como la Nati decía, ¿cierto? Cómo aprendemos primero a escuchar nuestra voz y ser coherentes en esa voz para escuchar a la persona que está al lado, como al ángel, al maestro ascendido, a la conciencia universal, a lo que sea. Aprendiendo a discernir esa voz interna. Aprender también a cuáles son nuestros rituales, cuáles son aquellas cosas que vamos a incorporar, porque dijimos, no todos van a ser terapeutas, pero también a veces está ese mito, no sé si a ustedes les ha pasado, así como en algunas lecturas me pasa mucho, es como, está esta necesidad de espiritual, pero es que yo no quiero ser terapeuta, es que no es, ser espiritual no es igual a ser terapeuta, ser espiritual es tomar todas tus dimensiones, básicamente es eso. No es que, que te dijera, necesitas respirar. Ah, no, es que yo no tengo pulmones. Todos tenemos pulmones. Y tenemos que ejercerlos. Y nuestro espíritu también. ¿Cierto, Nati? Sí, es ir encontrando esa perla que está escondida dentro de nosotros, ¿no? Esa perla que necesitamos activar y que muchas veces por miedos o por culpa o por lealtades las vamos asumiendo y las vamos tapando y tomamos virtudes de otros que nos dijeron que tenía que ser así o que teníamos que hacer o decidir o comportarnos o tú tienes que solo hacer esto, no puedes salirte de este margen. Pero como dicen ustedes muy bien, la realidad es que independiente de los cómo, es tomar tu propio camino y atreverte. Y es vivir tu vida, disfrutarla, ser esa célula que te tocó ser. Y mientras más tú seas, más tranquilo vas a estar sin estar dependiendo de tengo que hacer o no por el otro o porque el otro dice. Eso no significa que no aprenda a adaptarme y a convivir con el entorno como hablábamos, ¿no? Porque es muy importante no solo reconocerme a mí, pero en base a lo que reconozco de mí, también aprender a convivir con mi entorno, no aislarme del entorno, como decía la Pau, porque vivo aquí, y juntos, y a eso a lo que yo siempre apunto con el tema de somos células, no que mírense como una célula, a que juntos construimos un sistema. Entonces es observar no solo en mí, sino que con mi aporte o como yo me estoy moviendo, qué sistema estamos construyendo y qué puedo hacer yo de ir mejorando para realmente ir aportando mucho más y construir algo mejor entre todos. Es eso. Si solamente estoy enfocada en peleas o disgustos, claramente esta rabia, cómo yo estoy aportando dentro de las rabias a estos movimientos importantes que están habiendo en el mundo, ¿no? Entonces, desde ahí ir cambiando. ¿Qué puedo hacer yo? Es súper simple en la vida cotidiana, cómo lo puedo ir viendo y reconociéndolo. Si yo voy viendo este agradecimiento y reconociendo esa parte de mí en la vida y ver la parte positiva, pero no positiva desde el positivismo, sino que lo que me gusta en mí, independiente de lo que le parezca al otro. Y como dicen ustedes, efectivamente, en resumen, no me dejan de pasar las cosas, ¿no? No me dejan de pasar las cosas. Sin embargo, lo que esto me permite es reconocerme y tener las herramientas para poder abordar aquellas situaciones que ya no tengo ganas, y no desde la pelea, sino que desde un respeto al otro y entender que el otro también tiene su propia forma, que a mí me puede gustar o no, que es distinto. Entonces yo elijo desde ahí, con todo el respeto del mundo, pero prefiero estar lejos de ti, para cuidarme yo, ¿no? Simplemente eso, e ir reconociendo esas situaciones como íbamos viendo. Justamente, y en eso también aprovechar estos espacios seguros. O sea, porque hemos vivido muchas veces estos procesos en soledad y hoy está esta tribu para todos nosotros.
donde podemos acompañar este proceso de transformación, entendiendo que, ojo, no todos los despertares son iguales, cada persona tiene sus despertares, su encuadre de manera particular. Y ahí está lo maravilloso del círculo, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener ahora el 11 de abril y los que vamos a ir teniendo, tomamos una pausa, la pausa de abrazo al otoño en marzo, y los vamos a retomar, ¿cierto? Para ir reconectando desde la escucha, desde el amor, desde la compasión, no buscando dirigir, sino que acompañar, que es algo tan necesario para cada uno de nosotros. Porque el poder, como, no, como lo recuerdo muy bien una vez que tú dijiste en un episodio, lo tiene cada persona. Cada persona tiene el poder de su vida. Entonces, el único absoluto es el mío, el de mi certeza. El único ritmo, como dijiste tú, Pau, es el propio. Entonces empezamos a mirarnos, empezamos a reconocer estos despertares, desmantelar lo que hay detrás de la crisis, siendo compasivos con el duelo, con las incomodidades, con las molestias, pero darnos espacio a vivirlo para que nuestra vida sea cada vez más auténtica y que obviamente no sea necesario que nos quite de golpe, ¿cierto? Nuestras bases para que tengamos que vernos forzados al cambio. Porque sí, tenemos que adaptarnos al cambio, está bien, pero si vamos tomando el timón de nuestra vida, esto lo podemos ir viviendo de una manera mucho más amable. Y cuando no, también vamos a tener la conciencia para entender que eso ha tenido un sentido. Por eso este tema, que sin duda, como todos los que hemos hablado, da para mucho más, para eso tenemos los círculos para conversar en profundidad y poder compartir con ustedes, pero era importante abordarlo, porque muchas veces la consulta, yo siento que si no es el 60-70% de las consultas, es algo me pasa en mi vida que ya no me cuadra, algo que ya no se ajusta, necesito un cambio o siento que hay un llamado, algo me está llamando de algún lugar y no sé qué es. Y ese que, bueno, como muy bien lo grafica la película de Disney, o sea, había un llamado para Elsa, spoiler, era la misma Elsa que se estaba llamando a sí misma para reconectar con su verdad. Entonces, así mismo nos pasa, somos nosotros que nos estamos llamando a decir, oye, esta vida es tuya, es para ti, no pierdas el tiempo en cosas que no tienen que ver contigo. Recuerden siempre compartir con la tribu sus experiencias, ¿cierto? Tenemos el círculo, escríbanos por mensaje, ya sea por mensaje interno o a nuestro correo electrónico, tutribuestelar@gmail.com para participar. Va a ser el día 11 de abril. Ahí vamos a estar publicando toda la información en nuestro Instagram, así que les recordamos seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, el canal de difusión de WhatsApp, ¿cierto? TikTok también, que siempre se me olvida recordar que está TikTok. Y como siempre, agradecidas de sus comentarios por interno, los mensajes que nos dejan a cada una de nosotros o en la tribu y los mensajes que puedan también ir dejando en los comentarios. Cada uno de sus mensajes van nutriéndonos y también van nutriendo esta energía de la tribu de acompañarnos en estos procesos de transformación. Que tengan una muy buena semana y nos vemos para el próximo episodio. Un abrazo grande para todos, que estén súper bien. Chao, chao. Tu tribu estelar.